Ya, entonces, bueno, dando las debidas disculpas al compañero que no le podemos escuchar, nosotros vamos a continuar con el tema de esta, no, de esta sesión. Entonces, nosotros ya habíamos visto algo respecto del acomodamiento y reglaje y fundamentalmente de conductor, que es lo que nos compete en este caso. Y en resumen, tenemos que manifestar nosotros que prácticamente este acomodamiento y reglaje tiene que ver o guarda relación con el hecho de estar justamente sentado con las condiciones más confortables, en el sentido de que ustedes van a tener la posibilidad de alcanzar cómodamente todos los mandos. Y ya habíamos hablado un poco respecto de los tipos de mandos que tenemos, ¿no? Tenemos los mandos de pies, los mandos manuales, y por supuesto hablar de los mandos de pies, que esto no es nuevo para ustedes, porque nosotros confiamos y estamos más que seguros que en las prácticas de conducción que llevan paralelamente, ustedes ya tienen de hecho un dominio superlativo y total respecto de esta temática. Esto solamente es un pequeño reforzamiento, tal vez, y espero que ojalá así sea, en alguna de las explicaciones ustedes encuentren información positiva y de hecho que aporte en algo con lo que ustedes ya conocen. En este sentido, en el tema de los mandos de pie, hablamos del pedal del acelerador, del pedal de freno y por supuesto del pedal del embrague. Hay una pequeña particularidad con los mandos, todo tipo de mandos. Se sugiere, se recomienda prácticamente a ustedes, como buenos conductores, responsables por supuesto, que la manipulación sea con el mayor cuidado de lo que tienen precisamente a disposición. En este caso, justamente por algo, se ha determinado que para manipular el pedal de freno y acelerador, tengamos que hacerlo con el mismo pie, en este caso el pie derecho, porque ambos ejercen un efecto contrario, ¿no? Y en el caso del embrague, este va a ser prácticamente manipulado por el pie izquierdo. En este caso, tenemos que decir también respecto de los otros mandos, que son el volante, la palanca de cambios y el freno de estacionamiento, que probablemente el mando manual del volante sea uno de los principales, porque es justamente el que lo hacemos en casi la totalidad del tiempo que vamos conduciendo, la palanca de cambios que va en consideración de la velocidad que quiera justamente ejercer el conductor y por supuesto el freno de estacionamiento cuando por el contrario usted ha tenido que hacer una larga parada, una detención en condiciones de terrenos inclinados y cuando usted también ha detectado que el freno de servicio tal vez ha estado deteriorado. Adicionalmente, aquello usted va a utilizar las manos para accionar otros mandos como claxon, bocina, pito y por supuesto el limpia parabrisas o regular en su defecto la ventilación interior del vehículo como tal. Y en la sesión anterior nosotros habíamos visto, esto a modo de repaso nada más, el tema del reglaje del asiento y del respaldo, ¿no? Que nosotros hablábamos de acomodarnos bien en el asiento para llegar de manera segura y cómoda a los mandos del vehículo, ¿no? Significa que esto está acoplado a las características físicas de usted, ¿no? Te habíamos dicho también que era importante probar con las distintas posiciones del distanciamiento que tiene el asiento para precisamente lograr lo que a continuación vemos, ¿no? Que justamente no debe ser demasiado la inclinación del respaldo para que usted no haga movimientos forzados y tampoco afecten a la región lumbar y por supuesto que repose sobre ella la mayor cantidad de la misma y por supuesto que sea algo que se complemente de una manera totalmente vertical, que no genere molestias. Y habíamos dicho también que esto nos ayudaba en los siguientes temas. Primero, que nosotros lleguemos con los pies a los pedales, tanto el embrague, freno, acelerador, ¿sí? De manera que se puedan pisar a fondo con progresividad. Mucho ojo con esto, ¿no? Si usted de hecho presiona a fondo
bruscamente el acelerador y el freno podría generar algunos efectos muy negativos, ¿no? Por supuesto, no desplazándose hacia los costados, hacia adelante, sus piernas como pudimos observar en un gráfico anteriormente indicado. Usted tiene que llegar a tomar el volante con sus brazos flexionados, ¿no? Y de la misma manera también habíamos hecho la analogía de que era importante maniobrar la palanca de cambios de velocidades con el menor de los movimientos forzados. Eso en cuanto tenía que ver. Y por supuesto, hay algunos vehículos que tienen como dispositivos auxiliares la regulación del asiento, así como la regulación del volante. Y siempre, como les decía, esto tiene que estar adecuado a su característica física. Obviamente, acá tenemos que hacer un pequeño recuento también de lo que era la regulación de los espejos. Recordemos cómo estaba el tema de la regulación. Obviamente, no olvide bajo ninguna circunstancia abrocharse el cinturón de seguridad. ¿Sí? Recomendaciones básicas que eran hacerlo en terrenos planos, ¿sí? Y cubriendo el mayor de los ejes. En este caso, ¿por qué me he saltado estas láminas? Porque quisiera llegar al meollo del asunto, ¿no? A mostrarles a ustedes lo que es el campo visual del conductor en una regulación de los espejos retrovisores. El espejo retrovisor interior tiene este campo visual prácticamente y lo complementamos con los espejos laterales tanto izquierdo como derecho, exteriores, y con un movimiento ligero de la cabeza, usted anulaba esta aparición del ángulo muerto, que siempre va a aparecer, pero con un movimiento tenue de la cabeza se va a poder hacer lo posible para eliminarlo, ¿no? Eso como parte de revisión de la temática de la sesión anterior. Ahora bien, hablando un poco más a profundidad de lo que son los mandos de pie, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de otros aspectos y ahora vamos a ver precisamente lo que son los mandos de pie. Tenemos que recordar y reconocer que tenemos acelerador, freno y embrague. En el caso del pedal del acelerador, ¿sí? Como les decía como parte introductoria y lo vuelvo a ratificar, el pie derecho acciona el pedal del acelerador y el pedal del freno, ¿sí? Y el izquierdo el pedal del embrague. Características fundamentales del pedal del acelerador. Con el pie derecho, usted va a accionar este mando, ¿sí? O este pedal, y el efecto entre el freno y el acelerador es totalmente lo contrario. Por esa razón es que los fabricantes han determinado que sea así. Sí, usted tiene que hacerlo de manera suave, ¿sí? Aumentando de eso progresivamente las revoluciones del motor según la resistencia que éste ofrezca. No hay que hacerlo de manera abrupta, de manera brusca, de manera indelicada. Hay que hacerlo progresivamente. Es una manera de evitar algún inconveniente, ¿no? Este pedal precisamente tiene la siguiente función. Como les decía, usted va ganando velocidad, sí, pero para efectos de consumo de carburante, precisamente de una conducción efectiva, eficaz, eficiente, como se denomina, de una conducción segura, podemos nosotros sacar a colación que precisamente con una maniobrabilidad adecuada, porque es uno de los mandos demasiado sensibles, ¿sí? Este justamente va a ayudar a que no haya un aumento de consumo del carburante. Va a ayudar a que usted tampoco ingrese en un estado de una circulación a demasiada velocidad. Y ahora bien, hay un tema que guarda relación con lo que vamos a ver a continuación, el tema de los cambios, ¿no? Por eso acá tenemos el tema de la velocidad y la potencia, que ya les voy a referenciar. En este caso,
¿Qué decir aparte del pedal del acelerador? La información fundamental, que es uno de los mandos más sensibles que tenemos. El pedal de freno, todo el efecto contrario, como les decía, a lo que es el pedal del acelerador, ¿sí? En el caso del pedal de freno, tenemos que manifestar prácticamente que en el caso de este mando, usted, el hecho de maniobrar con el mismo pie, el freno como el acelerador, justamente hace que no se pueda cometer ningún error en la conducción, ¿no? Sería tan complicado poder hacerlo. Justamente eh, tenemos como recomendación, debemos hacer hincapié en que este es sensible y tiene que apretarse progresivamente, ¿no? Recuerden que después de pisar demasiado bruscamente el pedal de freno, probablemente usted o uno de sus acompañantes podría sufrir una grave lesión. El tema del pedal del embrague, ¿no? El embrague le permite al conductor, como ustedes pueden ver, decidir si el movimiento se transmite o no a la caja de cambio de velocidades, ¿sí? Cuando, por el contrario, no está seleccionada ninguna relación de marcha, se dice que el vehículo se encuentra en punto muerto o lo que decimos en neutro. Ahora bien, algo particular y a fondo característico de decir del pedal del embrague. Como les expliqué y como ustedes saben, el pedal del embrague justamente se manipula con el pie izquierdo, ¿no? Es un mecanismo auxiliar que permite el uso de la caja de cambios. Si usted pisa a fondo el pedal del embrague, ¿sí? Se desembraga interrumpiendo la conexión entre el movimiento del motor y la caja de cambios. Al soltar el embrague, el motor está en posición de acoplado y embragado y en ese momento hay una conexión entre el movimiento del motor y la caja de cambios. Es decir, le permite acceder a este sistema en el cual usted precisamente ha logrado justamente alcanzar lo que les decía anteriormente, probablemente mayor velocidad o probablemente menor potencia, porque la velocidad con la potencia son dos características que están en un sentido de contradicción, pero ya les voy a explicar el por qué. El tema de los mandos manuales, el volante de la dirección, como les decía, este es un mando en el cual usted lo va a sujetar la mayor cantidad de tiempo mientras esté conduciendo, ¿no? Habría una salvedad. ¿Cuál sería la salvedad? Tal vez que lo suelte cuando usted vaya a maniobrar la palanca de cambios, ¿no? Hay algunos conductores que precisamente cruzan los brazos, cruzan las manos, sacan el brazo izquierdo por la ventana del vehículo, y son condiciones que en un momento de emergencia, como ustedes recordarán, no nos iban a librar de un desastre, ¿no? Más por el contrario, iban a ser muy perjudiciales en el momento de un subviraje o de un sobreviraje, porque no estamos alerta, no es una acción que está prácticamente programada, es un imprevisto, y al tratarse de un imprevisto, pues nos va a tomar a nosotros justamente desatentos, ¿no? No cruce las manos sobre el volante cuando usted lo gire, ¿no? No lo suelte bajo ninguna circunstancia, solamente para maniobrar la palanca de cambios, ¿sí? En el caso del volante. Y como todos los mandos, como les decía anteriormente, este debe ser tomado con suavidad y firmeza, con ambas manos, con una posición equivalente a la de, ¿cuál era? Del reloj, o las agujas del reloj a las 10:50, como está precisamente en la gráfica. El volante probablemente nosotros lo sostenemos del 99.9% del tiempo que estamos justamente movilizándonos, ¿no? Así que hay que tratarlo con la delicadeza que se merece.
El tema del freno del estacionamiento, ustedes fácilmente lo identifican. El freno de estacionamiento o freno de mano, también conocido, este está justamente ubicado entre los asientos delanteros. ¿Cuál es su función? Inmoviliza a su vehículo, ¿sí? Porque justamente actúa con generalidad sobre las ruedas traseras, ¿no? Sobre las ruedas traseras. ¿Qué más tenemos que decir respecto del freno de estacionamiento o freno de mano? Este es, por su forma, es una palanquita que usted la encuentra entre los asientos delanteros o depende también de algunas características particulares de su fabricación. ¿Cómo lo accionamos? Es fácil, ¿no? Lo tira de la palanca justamente hacia arriba cuando fundamentalmente usted haga largas detenciones, cuando usted abandone el vehículo, cuando usted, dada su experiencia, también detecte que el freno de servicio probablemente presenta algún tipo de fallo, y sobre todo también en pendientes, ¿no? Hay una manera también de ayudar al freno de mano para cuando usted estaciona el vehículo en pendientes. Hablando de las ruedas directrices, ¿no? Tratando de ejemplificar un poquito, claro, cuando usted se estaciona en una pendiente, digamos una subida, en el sentido de nuestra vista, subida, las ruedas directrices tienen que quedar orientadas hacia afuera. Y cuando usted se está estacionando en una pendiente de bajada, obviamente en sentido visual, de bajada, pues tiene que enganchar las ruedas directrices hacia el bordillo, ¿sí? Es una manera también muy práctica de poder ayudar justamente al funcionamiento de este freno de mano, ¿no? ¿Qué más tenemos? La palanca del cambio de velocidades. Justamente la palanca de cambio de velocidades se encuentra situada entre los dos asientos delanteros, de hecho, muy junto a lo que es el freno de mano o estacionamiento. Cuando usted acciona esta palanca, activa. Sí, es como que abre un compartimento, abre una herramienta, abre una aplicación, etcétera, activa prácticamente la caja de velocidades que a usted le va a permitir utilizar la potencia del motor de acuerdo a las circunstancias de cada momento. Y a este tema era con lo que quería yo llegar anteriormente. Justamente hablando de que se acciona, ¿no? Se acciona justamente esta palanca de cambios. ¿Qué tiene que hacer? Debe dejar de acelerar y desembragar pisando justamente el pedal de embrague a fondo, ¿sí? La palanca de cambios le va a permitir a usted seleccionar las velocidades o también conocidas como marchas, es exactamente lo mismo, en la caja de cambios para aprovechar la potencia del motor de acuerdo a su necesidad de circulación. Justamente usted tiene, dada su experiencia, su capacidad, tal vez algún consejo, una recomendación y que tal vez no lo entendía por qué era, justamente el momento adecuado para realizar el cambio de marchas lo identifica o lo determina justamente el contador de revoluciones que está en el tablero de instrumentos, ¿no? Asimismo como el sonido del motor. Es decir, una especie de rugido, un sonido un poquito brusco, ya le indica a usted que es necesario el cambio de marcha de la más potente, precisamente a la más, o digamos, de la más lenta hacia la más rápida, ¿no? Si, por ejemplo, usted conoce cómo son las relaciones de las velocidades, la más corta, que es la primera, que es la más potente, pero la primera marcha no le permite circular a alta velocidad, ¿no es cierto? Es lento el recorrer de su vehículo, ¿sí? Por lo tanto, usted normalmente va a utilizar la primera marcha, la primera velocidad, para arrancar, para maniobrar y subir pendientes muy pronunciadas. En el caso de que usted circule sobre un plano recto llano, lo más recomendable es que
reduzca al mínimo el tiempo y, por supuesto, la distancia en la cual está circulando en esta marcha. Ahora bien, si usted va progresivamente cambiando de primera a segunda, de segunda a tercera, y etcétera, usted se puede percatar que va perdiendo potencia y va ganando velocidad. A eso me refería en el comentario anterior. Cuando usted reduce las marchas para justamente retener la velocidad, obtiene el efecto contrario, y esto es recomendable cuando usted, por A o B circunstancia, perciba que su freno de servicio probablemente esté sufriendo un fallo. No, lo que se dice, se queda sin frenos. Es un término muy común, es lo que se conoce con estas otras palabras, y usted puede aprovechar el freno motor, es decir, reduciendo las marchas, volviendo de tercera a segunda, de cuarta a tercera, para que justamente el vehículo de por sí tenga la posibilidad de ir deteniéndose de a poco, ¿no? Esa es también inclusive una de las recomendaciones de la conducción a la defensiva. Tenemos también otros mandos manuales, ¿no? Los indicadores de dirección, las luces, el limpiaparabrisas, por supuesto el lavaparabrisas. Tenemos el pito, claxon o bocina, que son precisamente accionados por nosotros, ¿no? En el caso de las luces indicadoras de dirección, o como les indicábamos alguna vez, intermitentes, estas se accionan de manera manual. Lo hace usted por medio de una pequeña palanca que está al costado del volante. ¿Para qué sería aquello? Precisamente para advertir a los demás usuarios de que usted va a irse hacia la derecha o va a tomar hacia la izquierda, ¿no? Es muy importante. Esos también, además, una vez que usted ya gira, automáticamente este puede ya desactivarse, ¿no? Sí, es uno de las bondades que tiene precisamente esta palanquita de indicadores de dirección. El tema de las luces, como yo en algún momento les dije, ¿no? Salvo una necesidad urgente, podríamos utilizar nosotros las luces altas, ¿ya? Entonces acá tenemos igual, universalmente se construyen de la misma manera. Existen 3 puntos, ¿no? La posición de apagado, la posición de luz baja o la posición de luz alta, ¿no? Y aquí es importante recordar que procuremos no causar el conocido encandilamiento sobre los vehículos en los cuales estamos probablemente siguiendo los detrás, o probablemente también, en este caso, dirigiéndonos de sentido contrario. Podríamos producir una ceguera temporal. Entonces, estos son indicadores precisamente que se desactivan justamente ante las acciones o maniobras que usted la realiza, ¿no? Acá tenemos también lo que son justamente el limpia parabrisas, por supuesto que son lo que conocemos como las plumas, se accionan eléctricamente, algunas de manera automática, sirven para que nosotros tengamos a nuestro parabrisas libre de agua, de humedad, de polvo, alguna otra sustancia que justamente le va a permitir a usted tener una buena visibilidad, ¿no? Para una conducción más segura, como decíamos en algún momento. Pero mucho cuidado con esto, es un aspecto probablemente secundario. Cuando observe que deja rayas, estas plumillas o plumas, como se dicen comúnmente, por temas del efecto de temperatura, cambio de temperatura, es cuando usted observa o debe prácticamente, cuando mira que hay zonas que no están cubiertas, eh, tiene que retirarlas, tiene que sustituirlas prácticamente para que haya el mejor funcionamiento. ¿Qué es el lavaparabrisas? Es una especie, digamos, un dispositivo, hablando con propiedad, que justamente va a lanzar el chorro de agua sobre el parabrisas para facilitar la labor de limpiaparabrisas, ¿no? Hay que, como buenos conductores,
permanentemente chequear lo que es este funcionamiento, ¿no? Tener el compartimento lleno y para que no tengamos ningún inconveniente. Recuerden que por lo menos cuando usted tiene polvo sobre todo en el parabrisas, lo primero es activar el lavaparabrisas y luego el limpiaparabrisas, ¿no? Hecho. Tenemos el aparato reproductor de señal acústica, claxon o bocina, que este de la misma manera está justamente en el volante, ¿sí? Justamente emite señales acústicas. Usted puede pulsarlo y, por supuesto, ¿para qué nos servía? Justamente para anunciarnos, para indicar a algún otro usuario que tome una debida precaución, un debido comportamiento para evitar justamente algún accidente, algún siniestro, ¿no? Eso como tema fundamental. Ahora bien, antes de olvidarnos de este tema también que es importante, en el cual vamos a profundizar en la sesión siguiente, es respecto de los testigos. Pero bueno, los mandos, como ustedes pudieron escuchar y recordar, son precisamente los mandos de pie, los mandos de mano, etcétera, ¿no? Tenemos acá respecto de los testigos, o comúnmente, y de hecho, técnicamente llamados luz testigos. Son pictogramas que vienen de distintos, diversos colores. Sí, esta es una manera prácticamente similar al semáforo, en el cual si usted tiene aquellos de color verde, inclusive también hay una nomenclatura que los hace color azulado, inclusive color blanco también hay, ¿no? Estábamos recordando, justamente le informa a usted que un sistema, en primer lugar, está activo y justamente está en perfecto funcionamiento. Es una herramienta útil para usted y para su tranquilidad. Tenemos también aquellos pictogramas o luces testigos que justamente son de color amarillo, ámbar, anaranjado, que le indican que existe un riesgo, una aparición de un leve riesgo que está ahí sostenido y que requiere, sobre todo de usted, mucha precaución, atención y una acción debida, oportuna, para que el mismo no vaya a mayores. Y por supuesto tenemos aquellos pictogramas que son de color rojo, que prácticamente nos alertan que el problema necesita una atención inmediata. Inclusive en el extremo de los casos, cuando usted vea el color rojo, prácticamente tiene que detener la marcha del vehículo. No intente movilizarse por sus propios medios. Busque ayuda técnica, ¿no? Y eso decía, es como el semáforo, ¿no? Con verde, siga, no pasa nada. Amarillo, mire con precaución. Y rojo, deténgase. Es algo muy similar. Y por supuesto, nosotros estas herramientas lo tenemos en el tablero de instrumentos. Son luminosos, como ustedes pueden observar. Algunos generan alguna señal acústica, son de tipo mecánico y por supuesto muchos son como diagnóstico, ¿no? Son medidores justamente que le indican a usted cómo están sus sistemas. Y ya hemos venido cambiando la información o la indicación justamente de la forma habitual como era con plumas, con agujas, y ahora ya son prácticamente computadores, microprocesadores, dotados prácticamente de sensores que les van a indicar, dada la digitalización a la cual se ha llegado, se ha alcanzado, justamente cómo están funcionando todos y cada uno de ellos, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la presentación que tenemos que indicarles. Sí